seguros hay en esta mañana, en este lugar. No estoy definiendo tu personalidad y tu identidad como cristiano. Te estoy haciendo una pregunta. Amén. El hecho de que tú tengas afán no significa que tú seas una persona temerosa, una persona insegura. ¿Por qué? Porque el afán hace parte de nuestro diario vivir. De hecho, la Biblia dice que cada día trae su propio afán. Y la Biblia no te está declarando que vas a ser una mujer afanada, ni que eres una mujer temerosa e insegura por eso. La Biblia está hablando de una verdad, amén, que nos hace aterrizar, que a pesar de que somos cristianos, vamos a enfrentar episodios de afán. Vamos a enfrentar episodios donde el temor va a abrazar nuestra fe en algún momento, donde nos vamos a sentir inseguros, ¿cierto? Recuerda cuando Jesús, antes de ser capturado, llegó al monte de los Olivos, ¿cierto? Hubo una manifestación de ansiedad en su corazón por lo que iba a acontecer, amén, y era el Señor. Entonces, estamos hablando de la realidad de nuestra fe. O sea, la fe no puede ser solamente teoría y declaraciones que activen un pensamiento positivo en nuestro corazón y que nos lleve tal vez a vivir una mentira y hacer una mentira del cristianismo. Amén. Debemos entender que como cristianos vamos a sentir miedo en algún momento, ¿ok? ¿O me equivoco? En algún momento vamos a sentir inseguridad, ¿ok? Por alguna circunstancia, por alguna situación, ¿o me equivoco? En algún momento el afán va a llegar a nuestro corazón, porque no hay manera de resolver cosas que antes podíamos resolver. No hay manera de solucionar situaciones de cualquier tipo que antes podíamos solucionar. Entonces, cuando caen en esos escenarios, hay afán y hay inseguridad. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra. Y voy a citar Filipenses capítulo 2, verso 8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Entonces vemos la transición de un proceso que vivió el Señor Jesús, no solamente aquí en la tierra, sino lo que pasó después del episodio de la cruz. Amén. Y citamos un episodio, creo que del Evangelio de Lucas, que demuestra, porque Lucas se identifica mucho con la parte científica y la parte médica, y él es quien describe detalladamente la manera como la ansiedad tocó el corazón de Jesús mientras oraba en el monte de los Olivos. Amén. Pero aquí quiero que tomes ese pasaje y esa ilustración que Lucas nos hace llegar a nuestro corazón para que podamos ver la transición de ese momento y de ese episodio de ansiedad a la eternidad. Lo que pasó en la tierra y lo que trascendió en el cielo. El apóstol Pablo nos lo plasma en Filipenses, en el verso que te acabo de leer. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ¿qué pasó después de ese episodio? ¿Qué dice Pablo? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Amén. Entonces yo entiendo por la palabra que después que uno experimente ese tipo de episodios, que después que uno experimente esas etapas de temor, de inseguridad, de ansiedad, vendrá un tiempo de recompensa para nuestra vida. Amén. ¿Sabe qué dice Pablo? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Amén. Yo no sé si todavía hay gente que no comprende lo que estoy tratando de decir. Que después de todo lo difícil que te ha tocado experimentar y todas las emociones que han tocado la puerta de tu vida, el miedo, la inseguridad, el afán, se van a detener. Amén.
el quebranto va a tener un tiempo de caducidad en tu vida, amén. Y el tiempo de honra y de recompensa se va a desatar, amén. El tiempo de respuesta y de cosecha, Dios lo va a traer a tu vida. Me dice amén si lo puedes recibir. ¿Sabes? Samuel Rutherford escribió algo que me llamó la atención. No lo conozco en persona, no sé quién es, pero me llamó la atención esta frase. Después del invierno llega el verano, amén. Después de la noche llega el amanecer, y después de la tormenta, de cada tormenta, llegan cielos despejados y cielos abiertos, amén. ¿Sabe? Esto tiene que ver con parte de la palabra que nosotros enseñamos en este lugar, amén. Y la verdad es que después de esta declaración o de esta frase tan significativa, yo tengo que concluir, después de haber escuchado el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Filipo, que hay un momento de quebranto, pero también hay un momento de recompensa para nuestra vida, amén. Que hay escenarios que nos van a doler y que tal vez van a zarandear nuestra fe, y tal vez las tinieblas aprovechen para generar temor, inseguridad y afán sobre nuestro corazón. Pero lo cierto es que cuando eso pasa, Dios también va a intervenir en tu vida, amén. Dios va a coger y va a trastornar, como el enemigo lo ha querido hacer, todos los escenarios que han causado ese temor y esa angustia en tu corazón, amén. ¿Sabes Jesús? ¿Sabes qué dice Pablo a la iglesia de Filipo? Que el Señor no solamente se enfocó en la corona de espinas que iba a recibir en esa cruz, sino en la corona de gloria que iba a recibir más allá después de haber pasado esa prueba, amén. El Señor no se enfocó en 2 clavos, 4, 6 clavos que lo mantuvieron ahí en esa cruz colgado. El Señor se enfocó en las marcas que iban a mostrarse más adelante como testimonio de un Dios vivo, grande y poderoso, amén. Él sabía que había algo más allá de lo que iba a pasar en el Gólgota, amén. Y tú tienes que entender en esta mañana que hay algo más allá de lo que estás viviendo. Me dice amén. Hay algo más allá de la tragedia que te está pasando. Hay algo mejor después de las cosas difíciles que te han tocado vivir toda la vida. No vas a estar, escúchame bien, tramitando exámenes para saber si sigues enfermo o ya te sanaste. Llega un momento en que Dios desata tu respuesta. Me dice amén. No todo el tiempo vas a estar esperando a que Dios haga un milagro en tu familia. Llega un momento en que Dios sana los corazones, amén. En que Dios restaura las vidas, en que Dios borra las heridas, en que Dios cicatriza lo que maltrató, lo que quebró, lo que dividió. ¿Alguien lo puede recibir? Jesús pudo soportar el sufrimiento porque vio lo que venía después de la cruz, amén. ¿Y cuál es la invitación en esta mañana? A que puedas ver más allá de lo que te está en este momento tocando tu fe. Me dice amén si lo puede creer. Entonces, Jesús pudo soportar el sufrimiento. Tú también lo puedes soportar. Es la misma perspectiva que deberíamos tener en nuestras pruebas. Si bien es cierto que Dios puede hacer que el bien provenga de las peores dificultades, amén. ¿Cuántos saben eso? Que Dios no necesita escenarios fáciles y favorables para provocar milagros y grandes respuestas, amén. Dios siempre se glorifica cuando los mares se agitan, amén. Cuando las olas se levantan, Dios siempre se glorifica cuando hay un mar interpuesto entre tu camino y la tierra prometida, amén. Dios siempre se glorifica en un vientre que no puede tener hijos, amén. Dios siempre se va a glorificar, hermano, en las circunstancias más difíciles. Así que hoy tú no le puedes tener temor a las cosas que rodean tu vida, por lo más difícil que puedan ser, amén. Le estoy diciendo a la gente del pueblo, del poder de su presencia, que si te caíste te tienes que levantar, amén. Que si te intentaron detener tienes que seguir avanzando, amén. Sin importar lo que tus ojos hoy están viendo, tienes que poner tu mirada más allá de lo que encuentras.
tal vez cuando llegues a casa. Habrá momentos que las cosas se van a poner más difíciles, hermano. Cuando Jesús se levantó del Gólgota, del monte de los Olivos, se puso más difícil. Fue llevado a la cruz, fue expuesto públicamente, fue humillado, ¿cierto? Todos aquellos que lo acompañaban en sus prédicas, en sus jornadas, en sus vigilias, ninguno de sus seguidores estaban ahí. Solo Juan, su madre y 2 ladrones lo acompañaron. El escenario fue peor, fue difícil, porque hay momentos en que usted y yo vamos a quedar solos, tú y Dios y lo que estás viviendo. Amén. Y mucha gente no va a saber qué es lo que te está pasando y qué es lo que te está aconteciendo. Amén. Y solamente lo que Dios pueda hacer en esos momentos de soledad y lo que Dios pueda decirte en esos momentos de intimidad es lo que te va a sostener. Amén. No te va a hacer grande, pero te va a sostener. Tal vez no te dé la respuesta, pero te va a sostener mientras ella llega. Me dice amén. Me dice amén, iglesia. Habrá momentos que las cosas se van a poner más difíciles, pero quiero regalarte algo que el Señor me regaló. No puedes convertirte en una víctima de la desesperación. Amén. Y no puedes permitir que el ego de las tinieblas y del enemigo sea engrandecido por tu conmiseración. La autocompasión no es la mejor decisión. Amén. Estamos llamados a luchar para superar todo lo que nos pase. Dios estableció en nuestra vida una identidad como hijos y te preparó para soportar cada prueba y cada carga que llegue a tu vida. Amén. Sabes, el apóstol Pablo es claro. Dios permite estas cosas, pero cuando no puedas con ellas, dice que juntamente con ellas Él va a enviar la salida. Amén. O sea, Dios no te va a dejar cargar más allá de tu capacidad para sobrellevar las cargas. ¿Sabes? Cuando las cosas se pongan muy difíciles, Dios abrirá la puerta que estás esperando. Me dice amén. Dios sanará el cuerpo que está enfermo en ese momento. Dios abrirá el vientre que tiene que abrir. Dios dará el trabajo que tal vez tú estás esperando. Me dice amén. ¿Sabe? Pero no se convierta en una víctima de la desesperación. ¿Sabe? El primer punto que te quiero regalar es que no te preocupes. Amén. No te preocupes, hermano. Yo sé que es un consejo difícil de aplicar. ¿Cómo podemos contrarrestar la preocupación? ¿Ok? Si el mismo Señor se preocupó por lo que estaba enfrentando. No estoy diciendo que no va a sentirte en algún instante de tu vida preocupado, pero que la preocupación no se convierta en un estilo de vida. Es el consejo que te quiero aclarar en esta mañana. Mateo capítulo 6, verso 31. Vamos a ubicarnos en el sermón más especial que Jesús pudo dar, que es el sermón del monte. Dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Amén. Los gentiles. ¿Usted qué es? ¿Gentil o hijo? ¿Usted es gentil o es hijo de Dios? Amén. Estoy hablando de identidad y quiero que te ubiques en el escenario. ¿Sabes? Porque un hijo tiene derecho legal según la palabra. Amén. Somos coherederos juntamente con Cristo de todas sus promesas, dice la palabra. Amén. Los gentiles no tenían ese derecho. Jesús hace una distinción y dice: ¿por qué se afanan? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Amén. Dios conoce tus necesidades. Dios conoce las cosas que en este momento hacen falta para tu vida. Y Dios da un consejo. Jesús le dio un consejo más: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que serán añadidas. Amén. ¿Qué significa que será añadido? Escúcheme bien, que tal vez usted no la está pidiendo en ese momento,
pero llegó una noticia para que se presente una oportunidad para tu vida, amén. Pero hubo un cambio en las personas que hacen parte de tu familia y de tu hogar. También veías muy lejos esos cambios, pero los cambios comenzaron a aparecer, amén. ¿Por qué? Porque Dios añade a aquel que le busca, amén. Aquel que se acerca a Dios, Dios le va añadiendo aquellas cosas que hacen falta para que pueda ser feliz, amén. Dice, y así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán, amén. Estoy diciendo que no te afanéis, ¿ok? Pero el pastor dijo que no piense, mañana tengo que pagar el arriendo. No, el pastor no dijo eso. El pastor dijo que tú sabes que mañana tienes compromiso, que tú sabes que viene una cita médica, ¿cierto? Que tú sabes que esta semana te vas a enfrentar a un desafío económico, que esta semana hay gastos que tienes que suplir, amén. Que en esta semana hay una situación familiar, o te separas o te reconcilias, que hay que resolver, me dice amén. Pero lo que te estoy diciendo no es que no pienses, es que eso no te quite la tranquilidad, amén. Que eso no te desenfoque del Dios que te puede dar la respuesta, me dice amén. De eso se trata la fe. Pastor, pero ¿y usted por qué predica con tanta autoridad? Usted no se afana. Claro que me afana, hermano. Se afanó Jesús, ahora no me voy a afanar yo. Jesús tuvo ansiedad por lo que iba a pasar, hermano. Todos pasamos por esas etapas, pero el ejemplo de él me enseña cómo contrarrestar ese tipo de cosas. Ahora, su predicación, él la aplicó en el Getsemaní, me dice amén, iglesia. Él sabía que estaba pronto la cruz, pero él le dijo, Señor, hágase tu voluntad. Amén. Tú piensas, ¿cierto? Señor, pero no tengo plata. Te da una cosita aquí, te da una cosita acá. Llamas a la pastora, imagínese que estoy pasando. Pero ¿sabes qué? Te levantas enseguida. Y tú sabes que si el Dios del cual habla la Biblia es tu proveedor, Él el día lunes hará algo. Él el día martes hará algo. Amén. Pero Dios no avergüenza a sus hijos. ¿Me dice amén, iglesia? Entonces, no te preocupes. Dígale a la persona que está a su lado, no te preocupes. Tócale el hombro con cariño. Si es mujer, no se lo toques. Dile, no te preocupes. Sí, porque si no es tu mujer, no se lo toques. Amén, iglesia. Entonces, ¿qué es el afán? Para saber qué es lo que pasa dentro de nuestro corazón en algunos momentos. La palabra afán viene del griego merimna, que significa ansiedad, preocupación. Lo que divide, amén, lo que divide, porque el afán te pone a ver lo que está pasando y te quita la mirada de lo que Dios está queriendo hacer. Te divide, amén. Te enfoca en lo terrenal y quitas tu mirada de lo espiritual. Te divide, amén. Te pone a creer en las voces de desánimo que están de este lado y te quita y te apaga las voces proféticas y de ánimo que te dan los miércoles y los domingos en este lugar. ¿Me dice amén? Entonces tú escuchas una cosa aquí el miércoles y sales, escúchame bien, con el pecho inclinado, con la barbilla arriba, y llegas a tu casa y enfrentas los problemas familiares, enfrentas las situaciones con tus hijos, comienzas a revisar tus gastos y tus finanzas no cuadran. Se te olvida lo que recibiste el miércoles, se te olvida lo que recibiste el domingo. Amén. ¿Por qué? Porque el afán divide. Amén. Lo que distrae la mente y lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones, ¿cierto? Entonces, no solamente divide, que si miras acá y dices, no tengo plata, ¿a qué dirección vas a ir? No vas a ir, Señor. El pastor dijo el domingo, Jehová es mi proveedor y Él sustentará todos los caminos mientras yo permanezca en esta tierra. Aleluya, amén, gloria a Dios. Pero te llega el recibo y entonces te divide, aguanta, te divide.
pide, ¿para dónde? ¿Para qué dirección? Para los pagadiarios, para el prestamista. Coger esa dirección en vez de coger la dirección de la dependencia de Dios. Entonces no estás esperando al de la moto, al de la capucha, y quitas tu mirada de los cuervos, amén. Quitas tu mirada del maná, quitas tu mirada de las codornices, amén. Te estoy hablando de la provisión espiritual que tú puedes recibir de Dios si decides creer en Él, amén. De eso se trata la fe. Claro que hay momentos en que hay que solucionar, en que hay que resolver, escúcheme bien, pero la ansiedad y la preocupación y el temor y el afán no son la mejor respuesta para solucionar nuestra vida. ¿Por qué te afanas? Yo te pregunto. Por los problemas, claro. Uno no se afana por la riqueza, porque si estás rico y tienes dinero, estás bien, no vives afanado, porque puedes solucionar la mayor parte de las cosas. Pero ¿por qué nos afanamos? Por los problemas. ¿Quién no tiene problemas aquí? ¿Cierto? ¿Cierto? Parecemos lavarlo, tenemos más problemas. ¿Por qué se afanan las personas? Por las pruebas, ¿cierto? Las pruebas de la vida. Por una enfermedad, por una pareja, por una novia, por un novio, por los temores, por los fracasos, por las decepciones, por la traición, por la deslealtad, porque Dios no responde, por la economía, por el dinero, por el trabajo. Todo lo que nos rodea puede colocar una inyección de afán a nuestra vida y a nuestro corazón, amén. Ahora yo te hago una pregunta. Cuando leemos las palabras de Jesús, escúchame bien, Jesús dice que el afán es pecado, que el temor es pecado. Jesús dice que el sentir inseguridad te convierte en una persona que está cometiendo un error. Vamos a ir a la palabra, ¿cierto? Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. O sea, cuando el Señor habla, no te está poniendo varias opciones. Solo afánate por esto, solo ten temor por esto, solo está angustiado por esto. ¿Ok? O sea, cuando hablamos de equivocarnos, tenemos que también ver no solamente el hecho de hacer algo incorrecto o algo malo, sino también de dejar de hacer algo bueno. Amén. El pecado es de doble vía: hacer lo malo y dejar de hacer lo bueno. Así lo dice mi Biblia. Amén. Entonces, cuando el Señor está predicando acerca del afán, dice: por nada estéis afanosos. Por nada, amén. Por los problemas, por nada te afanes, amén. Y estoy hablando de hábitos, no estoy hablando de instantes, porque hay instantes donde usted se afana, pero no es la idea de Dios, escúcheme bien, que usted viva afanado. Si hago la diferencia, amén. Cuando usted desarrolla el hábito de ser cristiano, de ser cristiano y vivir bajo el hábito del afán, está cometiendo un error. Amén. ¿Por qué? Porque tu actitud ofende la fe de Dios. Amén. Tu actitud le quita legalidad a las promesas de Dios. Amén. ¿Por qué, pastor? Porque el afán divide. Porque el afán te lleva en varias direcciones. Amén. Y te aleja a veces de la dirección de Dios. Amén. Entonces, todas las personas que estamos en esta sala, tanto los jóvenes como los adultos, tenemos que entender que el afán no le agrada al Señor. Amén. Y el Señor dejó claro en el Sermón del Monte: por nada te afanes. Más bien que, oye, habla con Dios y muéstrale tus peticiones. Ve delante de Él en oración, en ruego y en acción de gracias. Amén. O sea, ¿por qué, pastor? ¿Por qué tiene que ser esa dirección, ese camino? Porque dice el verso 7 de Filipenses: y la paz de Dios es la única manera, hermano. O estás afanado o estás en paz. No hay más de dos caminos. Amén. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Vivir el hábito del afán y que el afán se convierta en
en una buena amistad para tu fe, amén, o vivir en paz. Cuando tú descargas todo sobre Dios, Dios se encarga no solamente de ayudarte a reposar, sino a entender que las cosas que estás pidiendo van a tener un tiempo para que se desaten sobre tu vida. Amén. Escúchame bien, y Dios guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento. Escúcheme bien. Cuando el afán aborda tu mente se vuelve una máquina de situaciones y de resultados negativos. Pero cuando la paz de Dios está por encima de los afanes, de los temores y de las inseguridades, Dios comienza a traer reposo sobre ti. Amén. Y te da la seguridad que a pesar de que ese día tuviste temor, Él tiene el control de la situación. Amén. De que estás viviendo una temporada difícil. Amén. Y que no tienes provisión. Pero Dios te da la seguridad por encima del afán que pueda llegar ese día o esa semana, de que Él cumplirá sus promesas. Amén. El afán nunca te va a ayudar a crecer y nunca va a provocar que las promesas de Dios se desaten. ¿Ok? O sea, es un atajo para tratar de colaborar con mi causa, pero no va a generar los resultados que Dios quiere provocar en ti. ¿Qué significa eso, pastor? En la vida real, que sí, que hay cosas que se van a desatar si tú decides brincarte el consejo de Dios. Amén. ¿Recuerdas que prediqué ayer? Estaba viendo esa parte que Dios tiene una idea, pero nosotros tenemos muchas ideas. Pero al final del versículo dice: pero la idea de Dios prevalece sobre la tuya. Amén. O sea, tú puedes afanarte por conseguir dinero y tocas una, dos y las puertas que tú quieras, y no oras por la puerta, y no oras por la empresa, y no oras por el jefe, ni oras por el sueldo. Tú lo que quieres es que se dé lo que tú estás esperando o lo que quieres forzar. Y pues te pueden salir las cosas porque el sistema responde así. Amén. Siempre lo he dicho, el impío triunfa y vive y alcanza éxito y tiene buenos sueldos de esa manera. Amén. Pero la dirección de nuestra fe, ¿a qué nos lleva? A apelar al consejo de Dios. Amén. En todas las cosas, apelar a la dirección de Dios. A no dar un paso bajo mi voluntad, ni por las voces de otras personas, sino por la voluntad de Dios. Amén. Entonces, eso suena para algunos muy místico, muy cursi, pero esa es nuestra fe, hermano, y eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces, a veces hay gente que confunde las cosas. Me salió un trabajo y no tuve que hacer tanta pirueta como el pastor dijo el domingo ese, que aperigó el afán, que no le entendí ni nada, y yo conseguí trabajo. Claro, porque eso le pasa a todo el mundo. Incluso tú siendo cristiano lo puedes hacer. Yo conozco gente que lo hace y le va bien, hermano. Pero resulta que su hogar es un desastre. Pero resulta que sus finanzas, como dice el profeta Ageo, produce mucho, pero le alcanza para poco. ¿Por qué? Porque cae en saco roto. Porque no atendieron el consejo de Dios. Amén. Entonces, el afán nunca te va a ayudar a crecer y avanzar. El temor nunca te va a ayudar a que nuevas oportunidades aparezcan, porque no las vas a poder aprovechar. Amén. Entonces, el afán te lleva muchas veces a hacer muchas cosas y a recoger muy poco. Amén. En el caso de los negocios, invertir mucho y ganar poco. En el caso laboral, tal vez en tomar la primera oportunidad que salga, sin saber qué era lo que Dios, o esperar lo que Dios realmente quería para mí. El afán, el temor y la inseguridad te llevan a escoger mal en lo sentimental y no esperar el tiempo de Dios y la persona que Dios escogió para ti. El salmista nos da una idea de las consecuencias de eso. Quiero que te vayas al Salmo 39, verso 9, a ver qué dice la palabra. La Nueva Traducción Viviente dice: somos tan solo sombras, amén, que se mueven, y todo nuestro ajetreo diario termina en nada.
Amontonamos riquezas sin saber quién la gastará. ¿Sabe? Sin que diga la palabra, muestra el afán a través de este verso el salmista. Somos tan solo sombras, ¿ok? O sea, mira cómo nos ubica dentro del contexto terrenal. Y todo nuestro ajetreo diario termina en nada. O sea, en otras palabras, hermano, el afán te lleva muchas veces a terminar con las manos vacías. Amén. El afán te lleva muchas veces sí a tener un novio. ¿Dónde están los jóvenes aquí? Amén. A tener una novia, pero a romper dentro de una semana o 2 semanas. ¿Por qué? Porque querías tener una persona, querías vivir la experiencia. Pero seamos sinceros, joven, ¿le preguntaste a Dios? Amén. ¿O le preguntaste a una amiga? ¿O le preguntaste a un amigo? Señor, voy a hacer un ayuno de 2 meses a ver si ese joven me conviene. ¿Cuántos jóvenes hacen eso aquí? Voy a pedirle al pastor que ore por esto. Lo bloquean. Es que me bloquean, no estoy bloqueado. Pero ningún. ¿Y dónde están los padres de los Timoteos y de esos jóvenes? Pero ¿por qué usted como padre, usted sabe qué le pasó a los hijos de Elí? Porque Elí no les metió el pie a sus hijos. Amén. Y usted deje que ellos le pinten la cara y le traigan un pelado y le traigan una pelada que ni siquiera ha hecho la oración de fe por primera vez. Nadie dice amén ahora. Amén. Amén. Entonces, después estás afanada, pastor, mi hija se metió con un delincuente y yo no sabía. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estás como Elí, sentada en una silla viéndote el desafío. Y allá en la sala y en las escaleras de tu casa está pasando otra historia. Entonces tienes que, si estuvieras hablando conmigo, yo le dijera, ¿sabes qué? Este desafío o esta historia, este desafío termina. Si tú no vas a la iglesia y no te conviertes, tú no tienes derecho a visitar a mi hija. Amén. Amén. Porque ella me costó oración. Porque ella me costó ayuno. Amén. Porque yo la familia, ¿quién me va a ver? No sé por qué terminé hablando. Estamos hablando del afán, pero alguien necesitaba escuchar el vivir afanado. En ocasiones nos hace personas ingratas. ¿Sabes? Porque el afán que divide y te lleva en direcciones diferentes. Amén. Y a veces Dios nos bendice y nos abre puertas y se nos olvida quién estuvo cuando nadie creyó en nosotros. Amén. Cuando estábamos solos y todas las personas que nos rodeaban nos abandonaron. ¿Y quién estuvo ahí? El Señor solamente. Amén. Secó tus lágrimas, cubrió tu vergüenza. Estuvo extendiendo tu mano constantemente para que el pan y el vertido nunca faltara en tu vida. Amén. Escúcheme bien. Pero el afán a veces se te hace que olvidemos que Dios siempre ha estado con nosotros. Amén. Y que si este momento no es el mejor, recuerdes que anteriores temporadas Él estuvo ahí para ti. Amén. Que Él sustentó tu casa, que Él te ayudó. Que el hecho de que hoy estén ocurriendo situaciones muy complicadas no significa que Dios no lo vaya a hacer. Amén. El afán muchas veces hace que nos olvidemos de que Dios es un Dios fiel. Amén. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 2
¿sabe? Describe cuál va a ser el corazón de las personas de este último tiempo. Las personas se olvidan, hermano, se olvidan de que Dios les dio una palabra en este lugar. Las personas se olvidan de que Dios desató una palabra profética, de que les iba a abrir puertas. No todas, pero algunas, amén, que Dios iba a entregar grandes oportunidades laborales. Las personas se olvidan de esas cosas y dejan de venir cuando atrapan o conquistan su tierra prometida. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Amén. Así será, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Amén. ¿Sabe? Traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Sabe? Yo muchas veces he hablado con esas personas después que no los he visto más y le he dicho: ¿te acuerdas que Dios te prometió? ¿Te acuerdas que Dios lo hizo? No, pastor, yo voy a ir. No, pastor, yo voy a volver. Y todavía, escúcheme bien, han pasado 2 años, 1 año, 3 años y lo estoy esperando. Y si a mí a veces eso me afecta en mis emociones, de ver cómo pueden hacer eso con Dios, ¿sabe cómo se sentirá el Señor? Amén. Porque muchas veces el afán nos lleva a olvidar lo que Dios ha hecho. Amén. ¿Qué te puedo regalar de consejo? No permitas que el afán te lleve a olvidar lo que Dios ya te entregó. Amén. ¿Sabes? Por perseguir los sueños americanos, tú te olvides de lo que Dios ya hizo en tu vida. Amén. No descuides lo que ya tienes, lo seguro, por aquello que todavía no ha llegado. Amén. ¿Me dice amén? Amén. No confundas aquellas cosas grandes que Dios ha hecho con querer conseguir algo mejor. O sea, Dios siempre te va a dar la mejor talla, ¿cierto? Dios siempre va a desatar lo mejor para tu vida. Entonces, no seas ingrato e inconforme, porque lo que tú deseas jamás va a superar lo que Dios ya hizo por ti. Amén. Jamás. No siempre he dicho, el empleo mejor remunerado es el mejor para ti. ¿Me dice amén? Amén. ¿Qué era mejor para José? ¿Ir a sufrir a Egipto o quedarse en la casa de su padre? Amén, porque conocemos el final, ¿cierto? Pero ¿quién va a salir de la casa de su padre y pasar todo lo que pasó? Eso lo contamos en 30 minutos. Pero tú sabes cuántos años pasaron siendo esclavo. Y Dios le dio una promesa de rey. ¿Tú sabes qué es pasar trabajo siendo cristiano? Donde te han dado palabra profética. Y viviendo en escasez, y viviendo división, y viviendo separaciones, y viviendo con hijos rebeldes. ¿Tú sabes qué es eso? Yo prefiero que Dios no me diga nada. Porque si todo eso me va a acontecer, mejor me quedo en la casa de Jacob, haciendo los mandados y ya. Lo mismo con todos. Sí me hago entender, no siempre, a veces, porque el empleo más remunerado te puede llevar a olvidarte de Dios. Pero si te dan un empleo de 8 horas donde no te vas a ganar, amén, la cifra de los 7 ceros alrededor, ¿cierto? Pero vas a tener la tranquilidad de disfrutar tiempo con tu familia, donde vas a tener la tranquilidad de poder descansar y reposar al lado de tus hijos, amén. Me dice amén, iglesia, donde vas a tener la oportunidad de servirle mejor a Dios. ¿Qué prefieres tú? Pero el afán a veces nos lleva a querer conquistar lo mejor y no lo que Dios quiere para tu vida. Amén. No siempre, jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Levanten su mano. Vamos, ahí el Señor es que levantan su mano. Gente de fe. No siempre la niña o el joven más bonito es el mejor para tu vida. Aleluya. Amén.
Si eres una blanca mona, ojos claros. Si Dios te manda la trigueña, pelo negro. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué vas a hacer? Escúchame, ¿qué vas a hacer? No siempre la niña más bonita o el joven más atractivo va a ser la mejor opción. Es más, ni hagas esa petición, porque tú sabes cómo es Dios. Deja que Dios se encargue. No siempre el que tenga un tremendo don va a ser un excelente discípulo. Yo conozco gente que profetiza, que habla lengua, pero tiene su hogar reventado y no aceptan consejo de nadie porque tienen el WhatsApp de Dios. Y si yo necesito que Dios me hable, aquí tengo Jeremías 33:3. Él es el que me muestra a mí y no necesito consejo de nadie. No siempre, los he conocido, el que tenga un tremendo don va a ser un excelente discípulo. No siempre que muchos opinen lo mismo, no significa que tengas que tomar la decisión de ellos. Amén. Siempre va a haber gente, no le prestes el micrófono de tu vida a nadie. Y nunca expongas tus sueños y tus anhelos y las cosas grandes que Dios va a hacer a todo el mundo. Amén. Porque en ese escenario que rodea tu vida, hay gente que no tiene la fe que tú tienes. Amén. Hay gente que no tiene los sueños de Dios depositados sobre su vida. Amén. Porque no han buscado del Señor. Y esa gente van a ser, escúchame bien, empleados de las tinieblas para detenerte y para desanimarte. Amén. Entonces no siempre, no te afanes por las respuestas y por la opinión de la gente. Espera en el Señor. Amén. Eclesiastés 4:6, voy cerrando. Dice: sin embargo, es mejor tener un puño con tranquilidad que tener dos puños con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Amén. Quiero tener el empleo soñado. ¿Y qué tiempo tienes para tu familia y para tus cosas? Amén. ¿Quieres tener los dos puños bien? ¿Qué tiempo tienes para venir a la iglesia? Amén. ¿Cierto? Pero ¿qué dice Salomón? Dice: prefiero un solo puño que tener que esforzarme mucho y perseguir el bien. Entonces sí, vas a tener los dos puños llenos, pero puedes perder todo lo otro que te mencioné. Amén. Amén. Los mejores momentos con tus hijos. Amén. Esfuérzate, persevera, pero no te afanes porque el tiempo es de Dios definitivamente. Amén. Y por mucho que tú quieras presionar el tiempo y coger la manecilla de tu reloj y decir: Señor, pero nada, Dios no va a mover una tecla. Ya, porque no es el tiempo tuyo, es el tiempo de Él. Amén. Esfuérzate, pero ten presente que el tiempo es de Dios. Entrégale al Señor tus preocupaciones. Amén. Yo sé que es difícil, pero entrégaselas. Entrégaselas, hermanos, jóvenes que están aquí. Pastor, pero es que yo quiero, mi papá no tiene, mi mamá no tiene cómo resolver mi situación académica. Entrégaselas a Dios. Entrégaselas a Dios. Aquí hay gente que le ha entregado esas cosas a Dios y Dios los ha bendecido grandemente y les ha abierto puertas y ha becado toda su universidad. Ustedes han escuchado los testimonios. Amén. Entrégale al Señor tus preocupaciones. Amén. Y por último, que tu afán sea siempre congregarte. ¿Sabe qué es el afán? El afán es una demanda que te hace el temor, la inseguridad y las preocupaciones por alcanzar algo. Amén. A través de direcciones equivocadas. Amén. Que crean en ti un sentido de depender de ti mismo y no depender de Dios. Amén. ¿Cuánto nosotros hemos conseguido cosas por afán? Pero ¿cómo ha terminado la historia?
Difícil, difícil. Nos ha dolido el corazón y nos ha sacado lágrimas. Amén. ¿Por qué, pastor, que tu afán sea congregarte? ¿Sabe? Si el afán es una demanda y es diaria, porque cada día trae su afán, dice la Biblia, es diaria, amén. Este no es un tema de los antepasados, este es un tema actual. Y hoy es peor, amén, porque la gente se muere más por estrés, por afán, que por una enfermedad física. ¿Sabían eso? La gente se suicida, se mata, los jóvenes se tiran del viva de las universidades. ¿Por qué? Por estrés, por afán. Porque hay cosas que no han podido resolver a su manera y las personas que lo rodean no saben cómo resolverlas. Y el propósito de hoy es que tú sepas cómo resolverlas y cómo le puedes ayudar a tus hijos, a los que vienen de abajo, a resolverlas también. Amén. Que tu afán sea el congregarte. ¿Sabes? David tenía una sola demanda y se la hizo saber a Dios. En el Salmo 27, verso 4 dice: una cosa he demandado a Jehová. Una cosa, su corazón no estaba afanado por matar a los filisteos, por matar a los gigantes, por tratar de resolver su problema con su suegro. No. ¿Saben cuál era el afán de su corazón? Una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Este tipo sabía cuál era el secreto para ser una persona de éxito y de victoria. Él sabía que si él iba a la casa, a la presencia, si él intimaba con Dios, Dios no solamente le iba a calmar su ansiedad, su temor. El temor de David le duraba un instante. El día en que temo es el día en que en ti confío. Amén. O sea, no había manera de que este hombre, escúchame bien, fuera abrazado por el temor y la inseguridad. ¿Sabes por qué? Porque permanecía en la casa de Dios todos los días de su vida. Era su demanda. Señor, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Por eso es que cada batalla que él libraba, no es que no la libraba, hermano. Es que el hecho de que vengas a la iglesia no significa que las cosas van a desaparecer. Dios no es un amuleto, ni es una lámpara de Aladino. Te lo dije el domingo pasado. Ya, él tenía que enfrentar las batallas. Él tenía que enfrentar a Saúl. Él tenía que enfrentar la persecución. Él tenía que cargar con los enlutados, con los tristes, con los divorciados. Tenía que luchar con sus desafíos interiores, sus temores. Amén. Pero él sabía que Dios lo iba a respaldar. Amén. ¿A dónde te llevo? O sea, la iglesia no es un lugar donde las cosas se te van a resolver de un día para otro. Pero es el lugar donde vas, dice, él inquiría en su templo. O sea, él encontraba respuesta en la casa de Dios. Amén. Él recibía una palabra. Él recibía reposo. Amén. Cuando él salía a enfrentar sus luchas, ¿sabe? Dios lo respaldaba. Es más, antes de comenzar la batalla, él decía: Señor, ¿será que voy? ¿Será que los alcanzaré? ¿Será que los venceré? David era un apasionado por Dios. Amén. O sea, su corazón estaba afanado para que Dios siempre le diera una palabra, hermano. Y Dios le respondía, amén. Porque si tú le buscas, lo vas a hallar, amén. Si tú tocas, se te va a abrir. Si tú pides, Él te va a responder, hermano. Y Dios le decía: hijo, vaya. Claro que lo vas a alcanzar. Amén. Claro que lo vas a derrotar. Y cuando llegues, yo te doy la orden de que acabes con todo y cojas el botín. No solamente el tuyo, sino el de ellos. Y regreses. Amén. ¿Sí o no? Amén. Ese es Dios, hermano. Ese es Dios. Así que en esta mañana quería sembrarte esta palabra para que sepas que tu corazón no se afane por las cosas materiales, porque el Padre tendrá cuidado de ti. Amén. Tendrá cuidado de los tuyos. Amén. Amén. Si Él alimenta las aves del campo, y si Él puede sustentar
todo lo que hace parte de este mundo, cómo Dios no va a añadir lo que tú necesitas. Amén. Así que vamos a estar en pie y vamos a creer en esta palabra. Que en esta mañana tu corazón pueda sentirse libre de cualquier tipo de afán, de temor y de inseguridad que pueda haber llegado a tu vida. Tú sirves a un Dios que es fiel. Amén. Y que sus misericordias cada mañana se van a desatar sobre tu vida. Eso significa que el Señor no nos ha dejado solos. Significa que Dios va a responder por nosotros. Amén. Que el día que no haya, Él provocará que haya. Que el día que no encuentres algo, Dios te abrirá o te mostrará una puerta. Amén. Quiero que sepas que esta palabra la he predicado en los 14 años 3 veces, porque Dios ha puesto en mi corazón hablar esto. Y siento que tal vez el día de hoy hay muchas cargas sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu economía, porque no has logrado resolver, tal vez a tu manera, que es válido, porque ¿quién no quiere resolver? ¿Quién no quiere sustentar para su casa? Claro que sí. ¿Quién no quiere resolver situaciones diferenciales en medio de su matrimonio, en medio de su familia? ¿Quién no quiere resolver situaciones de inseguridad, situaciones de identidad, situaciones emocionales? Nadie quiere estar cargado, dolido, con raíces de amargura, con dolor en su corazón. Nadie quiere sentirse mal por todo lo que aborda nuestra vida diariamente. No. ¿Sabes? Pero el afán, el temor, la inseguridad no va a llevar nunca a resolver nada. Amén. Pero quiero que sepas que a través de esta palabra he entendido que a pesar de que todos esos escenarios los enfrentemos y nos toque de alguna forma caminar sobre ellos, eso no anula nuestra fe en Dios. Amén. La Biblia dice que Jesús se humilló, pero hasta lo sumo Él fue exaltado. Amén. Escúcheme bien, el entender este tipo de cosas, de situaciones en nuestra fe, no significa que sea el punto final en el cual Dios va a dejar las cosas en ese estado. No. Yo he conocido un Dios que toma los peores escenarios de nuestra vida y hace cosas maravillosas. Amén. ¿Sabe? La Biblia habla del alfarero y del barro. Y usted ve el barro y usted no puede entender cómo de ese barro deformado, amén, que es mezcla de arena, de arcilla y de agua, puede salir una vasija hermosa. ¿Sabe? Uno no puede entender eso. Pero cuando el alfarero, cuando Dios toma nuestras vidas, ubicadas en esos escenarios de los cuales te he hablado hoy, por los cuales nuestro corazón hoy está cargado y afanado, Dios lo convierte, escúchame bien, en un tremendo testimonio. Entonces te estoy hablando a gente que hoy se siente como barro, amén, pero te estoy diciendo que mañana vas a ser una gran vasija, amén. Estoy hablando a esas personas que hoy están en las manos del alfarero, amén, y que están siendo presionadas, que están siendo formados, que están siendo amasadas, que están siendo, escúchame bien, en este momento aprobados por Dios. ¿Sabe? No te afanes por salir, escúchame bien, más bien busca la forma de vivir tu proceso de una manera mejor, amén. No a través del afán, no a través del temor, no a través de la inseguridad, sino a través de la fe, amén. De creer que hay un Dios que se va a ocupar de lo que tú y yo no nos podemos ocupar. Yo no puedo provocar un milagro. Por mucho que ore, por mucho que Dios, el mismo Dios me haya llamado y me haya dado autoridad para ir e imponer las manos y que los enfermos sean libres, que los poseídos sean desatados. ¿Sabe? Hay cosas que no van a suceder bajo esa
bajo esa delegación que Dios ha hecho sobre los siervos, sobre los líderes, sobre los ministros, amén. Pero entiendo que no me compete ya entrar al terreno de la soberanía de Dios, porque de ahí para allá Dios se encargará, hermano. Amén. Y he entendido que por mucho que declare, que por mucho que desate, que por mucho que ate en los cielos y desate en la tierra, hay cosas que no se van a mover sino solamente por la palabra de Dios. Amén. Él tiene el derecho de decir en qué momento la respuesta, la sanidad, el milagro va a aparecer. Amén. ¿Sabe? Y he entendido que mi corazón no se puede enfermar. Y no puedo dejar de agradecer a Dios porque no haya recibido algo el día de hoy por las cosas que Él ya hizo en mi vida. Amén. Al contrario, las cosas que ya Él hizo en mi vida, ¿sabes? Son una premisa, ¿sabes? Son un anticipo para seguir creyendo de que Él las va a provocar el día de mañana. Amén. ¿Sabe? Que tu corazón no se afane porque Dios no hace las cosas iguales. La manera como Él te prosperó anteriormente no significa que lo vaya a hacer igual. Me dice amén. La manera como sanó a un ciego no fue la manera como sanó a Bartimeo. Me dice amén, iglesia. ¿Sabe? Leprosos fueron sanados de manera diferente. ¿Sabe, iglesia? No formatees a Dios. No lo coloques en el molde como tú quieres que Él actúe o como quieres ver tu milagro, porque Dios no se deja amoldar a nadie. Amén. ¿Sabes? Tú tal vez quieres una respuesta de un trabajo, pero Dios te quiere dar un negocio, yo no sé. Pero ese Dios, el Dios que yo conozco, que hace cosas sorprendentes. Amén. Tal vez tú no pedías por un trabajo mayor, pero Dios miró tu fidelidad. Dios miró la manera como tú le honras, la manera como tú eres fiel. ¿Sabes? Y Dios te entregó uno mayor el día de hoy. ¿Sabes? No lo esperabas. No competiste por Él, pero Dios miró desde los cielos tu diligencia, tu esfuerzo, tu lealtad hacia Él. Amén. Ese es Dios. Ese es Dios. Amén. Espera y reposa y sigue creyendo en que Él lo va a hacer. Levanta tus manos al cielo.